Tienes un examen pronto y deberías estar estudiando en vez de distrayéndote viendo el canal Maravilla. Por suerte para ti, este episodio es útil para tu situación. Si estás luchando para descubrir cómo estudiar de manera más efectiva, podemos ayudar. Mientras estamos en eso, también deberíamos profundizar y ver la ciencia detrás del aprendizaje para entender mejor cómo absorber información y no solo memorizarla, cómo aprendemos y cuáles son los mecanismos que llevan a un nuevo nivel de comprensión. Además, ¿qué nos enseñó un muñeco bobo sobre el comportamiento humano durante los años 60? Lo que estamos a punto de explicarte es información poderosa, así que sugerimos que la uses sabiamente y no abuses. A finales de los 1800, un psicólogo ruso, Iván Pavlov, estaba estudiando la salivación en los perros como respuesta a la comida cuando descubrió algo completamente único para su época. Había predicho que sus perros iban a salivar en respuesta a la comida. Eso era un hecho, pero lo que Pavlov no anticipó fue que sus perros salivarían por el sonido de las pisadas de alguien trayendo comida. Fue entonces cuando tuvo la idea de medir la salivación por estímulos asociados con comida y no solo la comida. Con esto nació el concepto de condicionamiento clásico. El sonido de una campana no hará a un perro salivar, pero lo que Pavlov descubrió es que le puedes enseñar a reaccionar al combinar el sonido de una campana con comida. Cuando se asociaron, los perros aprendieron a empezar a salivar al escucharla. Esto no fue algo consciente, más bien fue el proceso interno de la mente que descubrió que el timbre era un indicador de la llegada de su cena. Así, los perros aprendieron un nuevo comportamiento sin darse cuenta. Esto también puede aplicarse a los humanos. Si alguna vez viste la popular serie The Office, tal vez recuerdes el episodio donde Jim le ofrece a Dwight unas mentas cada vez que su computadora se reinicia. Después de exposición continua, Dwight extiende su mano sin darse cuenta de por qué de repente espera una menta al escuchar la computadora de Jim. Jim pregunta ¿qué estás haciendo? Y Dwight responde, no lo sé, mi boca sabe mal de repente. Dwight fue condicionado a anticipar un aliento fresco y mentolado cada vez que escucha el sonido de la computadora. A principios de los 1900, John Watson continúa el experimento de Pavlov. Era una época antes de consideraciones éticas, y a un bebé conocido como el pequeño Albert le presentaron a una peluda y pequeña rata blanca antes de ser sometido al angustioso sonido de un gong. Al principio, el pequeño Albert no le tenía miedo a la rata, incluso se entretenía con ella. Pero después de combinar a la rata con el gong, el bebé empezaba a llorar al ver al animal, aprendiendo a sentir miedo. Esto nos enseñó mucho sobre cómo desarrollamos fobias a diferentes cosas. Watson afirmó que no nacemos con miedo, sino que el miedo es inducido a través de la asociación. Por ejemplo, puedes temerle a las cucarachas, porque quizás cuando eras joven viste a tu madre reaccionar con gritos cada vez que veía una. En este sentido, ella te enseñó a tener miedo al asociar el insecto con una respuesta de miedo. Pero no seas duro con tu mamá por eso, seguro no fue intencional, ella solo se estaba comportando naturalmente. ¿Y quién podría culparla? Cualquiera haría lo mismo, esas cosas son asquerosas. Ahora pasemos a la teoría del aprendizaje social del psicólogo Albert Bandura. Él cree que el aprendizaje es un proceso social, conducido a través de la observación. Para demostrar esto, usó un muñeco bobo. En 1961, el famoso experimento del muñeco bobo fue realizado en niños para medir el grado en el que su comportamiento era aprendido al observar a otros. Algunos niños fueron asignados a ver un clip de un adulto siendo gentil con el muñeco, mientras otros observaron uno siendo violento. Después llevaron a los niños a una habitación con un muñeco bobo para ver qué harían. Los resultados muestran que los niños imitaron el comportamiento que habían visto. Algunos incluso improvisaron, agregando sus propias ideas creativas. Por ejemplo, un niño tomó una pistola de juguete y pretendió dispararle al muñeco, a pesar de solo haber visto al adulto golpearlo y patearlo. Esto demostró cómo los humanos adoptamos comportamientos viendo a otros. Con esto, el concepto de un modelo a seguir fue llevado a otro nivel. Bandura explica 4 procesos para aprender. Primero está la atención o el grado con el que un comportamiento es notado. Para imitar un comportamiento, este debe llamar tu atención. Esto es bastante sencillo. Luego está la retención o que también el comportamiento es recordado. Podrías notar el comportamiento, pero quizás no lo internalizas o recuerdas por un largo periodo de tiempo. Si no lo recuerdas, no lo imitas. El tercero es la reproducción o tu capacidad de imitar el comportamiento. A veces nos gusta imitar el comportamiento de alguien más, pero estamos limitados por nuestra habilidad física y no podemos. Es posible que veas a alguien realizar una voltereta y desearías hacerlo, pero no puedes. Finalmente está la motivación, nuestra disposición a realizar el comportamiento. Si la recompensa de realizar la acción supera el costo, somos más propensos a hacerlo. Si ves que un chico bien vestido atrae a las chicas, puedes verte inclinado a vestirte mejor porque observaste una recompensa.
Ahora la gran pregunta es, ¿qué nos dicen estas teorías sobre estudiar? ¿Qué nos enseña la ciencia del aprendizaje sobre cómo estudiar de manera más efectiva? No te preocupes, tenemos la respuesta. Hemos recopilado una serie de consejos de décadas de investigación. Aquí está cómo la ciencia dice que deberías estudiar si quieres asimilar mejor la información y obtener una calificación sobresaliente. Primero, y puede ser sorpresivo, estudiar a último minuto no es útil. Tratar de absorber mucha información en 1 o 2 noches no resultará. Tener sesiones de estudio con tiempo será más efectivo para el aprendizaje a largo plazo. Así que si necesitas un total de 12 horas en un tema, es mejor pasar 3 horas a la semana por un mes que tratar de absorber todo en una semana. Quizás te ha ido bien al estudiar a último momento, pero es más probable que no recuerdes bien la información a largo plazo. Así que, si quieres que el costo de tu matrícula universitaria valga la pena, pasa tiempo en la biblioteca. En cualquier caso, pasar 3 horas entre libros y disfrutar el resto de la noche viendo videos de YouTube es mucho más entretenido que una larga sesión de estudio. También deberíamos mencionar que es más probable que recuerdes lo primero y último que estudiaste. El tiempo intermedio tiende a perderse fácilmente. Puedes ver esto si tratas de memorizar una larga lista de números y luego tratas de recordarlos. Es más probable que los números que más recuerdes son los primeros y los últimos. Una sesión larga de estudio significa que retendrás menos información entre el inicio y el final, es decir, más tiempo desperdiciado. Lo siguiente, mezclar temas es lo mejor. Si tienes que estudiar para más de una clase, la ciencia dice que es mejor cambiar de tema mientras estudias en vez de concentrarte en uno solo por un largo periodo de tiempo. Pero, ¿por qué? La explicación para esto es que mezclar o alternar temas es clave para aprender, olvidar y volver a aprender, lo cual ayuda a que la información se mantenga. Puedes estudiar la respuesta para una pregunta de historia, seguir con otra cosa y luego vuelves a aprender la respuesta a esa misma pregunta y pensar, oh cierto, ya lo sabía. Entre más seguido tengas que recordar algo, más importante lo considera tu cerebro. Así se almacena mejor para acceder y recuperar la información a futuro. Mezclar temas mientras estudia también te obliga a prestar atención a las similitudes y diferencias entre lo que se está tratando de aprender, lo que da una mejor comprensión. Así que no bases tu sesión de estudio en una sola cosa, siéntete en libertad de intercambiar y mezclar. Las teorías de aprendizaje que hemos cubierto se han centrado alrededor de un tema importante, el cual es tendemos a aprender y recordar las lecciones que evocan emociones o que son importantes para nosotros. Trata de incorporar algún significado a tus estudios, encuentra una forma de conectar algún aspecto de lo que has aprendido con algo de tu vida cotidiana. Esto ayudará a que la información se sienta más real para ti y sea más recordable. La aplicación de material teórico a situaciones y escenarios de la vida real también hace el contenido más fácil de entender. Por ejemplo, si estás tratando de aprender un problema matemático complejo, trata de relacionarlo con algo de tu vida diaria. Si estás tratando de resolver una pregunta de porcentaje, piensa en cuando vas de compras y tienes que calcular precios cuando anuncian el 50 o 30% de descuento. Luego relaciona esa información con la pregunta que tienes ante ti. Si estás estudiando vocabulario, considera el significado de cada palabra y trata de usarla en una oración o dos en una situación que sea relevante. Digamos que tu palabra es misántropo. Podrías decir algo como: mi vecino es misántropo porque él rodea su patio con una cerca de alambres de púas para mantener a los demás alejados. Además, no entrega dulces durante Noche de Brujas. ¿Lo ves? Ya tienes la idea. Enseñar a otros también es una herramienta muy útil para asimilar la información en tu memoria a largo plazo. Esto es porque, cuando tienes que enseñar, estás obligado a pensar a profundidad sobre ello. Tienes que describirlo de una forma que ayude a la otra persona a entender. Y esto, a su vez, fortalece tu conocimiento. También tu estudiante puede hacer preguntas que te obliguen a pensar profundamente sobre una respuesta, y esto acentúa la información en tu cabeza. El consejo final es examinar tu conocimiento. Si solo lees sin examinarte, tendrás una falsa sensación de familiaridad. Sientes que conoces el tema, pero recordarlo es algo diferente. Así que poner a prueba tu conocimiento respondiendo preguntas te deja saber qué es lo que necesitas estudiar y qué ya has aprendido. ¿Cuál de estos consejos vas a utilizar? ¿Tienes algún consejo que quieras compartir? Por favor, déjanos saber en los comentarios. También asegúrate de ver nuestros otros videos y, como siempre, no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte para más contenido. Nos vemos pronto.